Bueno, un poco el contexto que puso Francesco en general en lo que exponía tiene que ver con esto que por ahí más concretamente voy a mostrar, que tiene que ver con esto de la vida social, la vida económica y también lo natural que a veces aparece asociado al patrimonio y que es esta nueva capa de interpretación que hacemos sobre los centros históricos. Como saben ustedes, en el caso de Buenos Aires tiene una normativa respecto de su casco histórico que tiene una raíz por ahí en más de los años 90, con la normativa que tenía en los años 90, que ha tenido algunas revisiones, pero que todavía se superpone en una visión más urbana y más con herramientas quizá un poco más previas a estas otras cosas que entran. Y en ese sentido, lo que quería contar y mostrar un poco tiene que ver con qué es lo que ha pasado en estos últimos años y sobre todo cómo algunas de estas cosas se han puesto en valor en el post-pandemia, ¿no? Y sobre todo en la primera salida de la pandemia y en lo que se está pensando hoy en día para el post-pandemia en estas áreas de Buenos Aires. También es importante poner en claro que mucho de esto, o sea, la raíz del programa para el casco histórico surge del propio Ministerio de Cultura, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien impulsa una revisión en finales del 2019 y bueno, ya a partir del 2020 impulsa una nueva mirada sobre el casco histórico asociado a algunas obras, pero también asociado a la puesta en valor de algunas instituciones, como es el Museo de la Ciudad, y también otros efectores que tiene el propio ministerio dentro del área. Pero sobre todo también por algo que mencionaba Francesco, que un poco antes de la pandemia, a través del Ministerio de Cultura y de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo se hicieron varios procesos participativos respecto de cuáles eran algunos de los temas que estaban dando vuelta en el casco histórico de Buenos Aires, y de alguna manera de esos procesos participativos es de donde salen algunas de las líneas de trabajo que estamos viendo ahora. Particularmente, Francesco nos explicaba bien respecto del desarrollo del concepto del patrimonio, y sobre todo de la visión del paisaje urbano histórico, que es un poco más contemporánea que otras cosas. También en ese sentido nosotros entendemos que el patrimonio urbano puede ser el gran dinamizador del espacio público, y sobre todo en estas áreas que voy a mostrar ahora, creemos que es un eje central que puede ser el estructurante de muchas de las acciones que desde el gobierno de la ciudad, desde el Ministerio de Cultura y por ahí a través de otros ministerios, como puede ser el Ministerio de Espacio Público, como puede ser el ente de turismo, como puede ser el Ministerio de Desarrollo Económico, se van apoyando una estrategia general. En ese sentido también la pospandemia, o sea, lo que significó la vuelta al espacio público de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo relacionados en Buenos Aires, las restricciones del COVID al principio solo permitían moverse en los barrios, ¿no? En relación a los comercios de cercanía, en relación a los espacios públicos que estaban cerca. Entonces eso de alguna manera volvió a definir la relación de muchas personas con sus entornos, y en este caso también hay algo de toda la ciudad con el casco histórico, ¿no? Porque era uno de los primeros lugares en donde volvieron las ferias de la ciudad, y por ahí hubo unos primeros meses en el cual de alguna manera hubieron vecinos y vecinas de la propia ciudad que
hacían turismo en Buenos Aires, y eso fue un redescubrimiento por parte de muchos ciudadanos, muchos porteños, de estos espacios muy caracterizados del centro de la ciudad. Por otro lado, como tercer pilar en esta cuestión de sinergias, está el tema de la articulación entre los privados, que también han sufrido en su momento la pandemia y que hoy en día de alguna manera se ha redefinido muchas de las actividades que estaban pasando en relación al espacio público, en relación a la ciudad en general, pero sobre todo al espacio público, y en este caso un espacio público patrimonial y muy caracterizado, y el sector público, o sea, los privados y los públicos. En ese sentido hemos trabajado también muchas cosas con el gobierno nacional, no solo con la Comisión Nacional que integramos junto con Laura y bueno, en la cual trabajamos mucho, porque muchas de las piezas catalogadas por parte a nivel nacional se encuentran en estas áreas, sino también incluso con el Ministerio de Turismo de la ciudad, de la Nación, que han trabajado bastante con el propio Ministerio de Cultura de la ciudad. Sobre todo en proyectos como algunos de los que vamos a ver. En ese sentido, algunos antecedentes por ahí para tener en cuenta son estas cosas que han pasado en el área central, digo, ya no solo en el casco histórico, sino en el área central de Buenos Aires, como han sido estas acciones en relación a los nuevos usos sociales que había en el centro, en un área muy, muy densa, estas cuestiones que tienen que ver con que el espacio sea más peatonal, que los autos de alguna manera dejen lugar a la vida social en la calle, a los usos económicos que sirven para el desarrollo, para dar trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero también para el propio beneficio del patrimonio, ¿no? Porque digo, muchos de estos edificios, y recuerdo el caso por ahí muy, muy paradigmático de la iglesia de San Ignacio, en el cual la presencia del auto ha sido muy degradante el espacio de estos espacios patrimoniales. Entonces, estos fueron algunas primeras aproximaciones que ya venían de gestiones incluso anteriores, ¿no? de otras gestiones del gobierno de la ciudad, algunas primeras que se habían hecho en anteriores gestiones, por ahí alrededor de la Plaza San Martín y con algunas peatonalizaciones. En ese sentido, después, más adelante, avanzó por ahí una visión similar respecto del dejar el por ahí evitar esa carga de los autos en el área histórica, en el área céntrica, pero con particularidades que la hacían diferente y que la hacían con una respuesta específica para estos lugares. No solo el tema de las calles en sí, o sea, de la parte más construida, sino que también en los últimos años, en el marco de estos programas que han ido revitalizando la zona centro de la ciudad y que de alguna manera se basan en normativas como el Plan Urbano Ambiental de la ciudad y como algunos estudios previos que había. Por ejemplo, se han recuperado las distintas plazas, parques como bueno, acá vemos el Parque Lezama, siempre con el eje en el valor patrimonial de estas piezas, ¿no? Tanto de las calles, los edificios, como los espacios verdes específicos que hay en el área céntrica. Bueno, acá vemos el caso de Plaza de Mayo. En ambos casos también hubo una búsqueda por ahí de recuperar algunas imágenes previas que tenían estas áreas. En ese sentido, en el post-pandemia, estamos trabajando ahora específicamente con la recuperación de algunos sectores del casco histórico y del área céntrica, ¿no? Más al norte, por ahí algún sector cercano a la Plaza San Martín, la calle Paraguay, pero en el caso específico del casco histórico, estamos de alguna manera siguiendo algunos de los pasos que ya se habían tomado y que estaban en estos lineamientos de la ciudad, y esta es, por ejemplo, una imagen de una esquina muy paradigmática que se estuvo trabajando en los últimos años, que es la de donde está la iglesia de San Francisco.
Y de alguna manera, la gran pieza urbana de la iglesia de San Francisco, como dominante, va siendo acompañada por otras operaciones también bastante complejas, como por ejemplo la recuperación de los edificios del Museo de la Ciudad, ¿no? Que es algo que no solo tiene una cuestión de la recuperación del propio patrimonio que se ve en el paisaje urbano, sino también el hecho de volver a tener una exposición permanente que dé cuenta de la historia de la ciudad y de alguna manera da cuenta de estos sectores de la ciudad, ¿no? Y bueno, el hecho de que muchas de las piezas que tiene el museo puedan salir a la luz y que tenga una curaduría bastante contemporánea para poder interactuar con los visitantes los visitantes, no obviamente, no solo los extranjeros, sino sobre todo los propios porteños o los argentinos que pueden reconocer la historia de una operación bastante compleja, ¿no? Porque incluso hay cosas que las ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Como la recuperación de la fachada y ahora en la recuperación del interior, en el cual entiendo que Laura tiene un rol bastante importante en el seguimiento de las obras, la recuperación del museo por parte de la ciudad y también la recuperación de las actividades económicas, como fue el caso de la vuelta de las ferias de la ciudad, ¿no? Esta es la feria de la calle Defensa, de anticuarios, artesanos y manualistas, que de alguna manera van poniendo estos layers, estas capas que hablaba Francesco respecto de lo social y lo económico, y que se suma también a una estrategia un poco más sencilla en el casco histórico, que tiene que ver con lo natural y con el reverdecer, ¿no? Que también es algo que hoy en día los propios ciudadanos están pidiendo mucho, que tiene que ver con las estrategias ambientales y el reverdecer específicamente en las áreas patrimoniales. Acá vemos la puesta en valor de la farmacia de la Estrella, en donde en la parte superior funciona parte del museo. Esto que les comentaba respecto de la nueva programación cultural asociada al casco histórico y el área central de Buenos Aires, ¿no? Con estas nuevas exposiciones que a manera casi de interpretación del área histórica funciona dentro del museo de la ciudad. Algunas cosas, como también mencionaba Francesco, que empiezan a jugar en estas operaciones, que es el arte contemporáneo, ¿no? Acá vemos en una de las típicas medianeras de Buenos Aires, que es aprovechada para poner una obra de arte contemporáneo, hecha por una artista mujer de Buenos Aires, ¿no? Y que dialoga con el resto del patrimonio, ¿no? Digo, que vemos acá. O bueno, nada, esto esperemos que pronto la propia basílica tenga su interior restaurado por el gobierno nacional, y que se sumaría como a los interiores también que ya están avanzados y terminados del propio museo. Estas son las situaciones que por ahí nos pone contentos, que han vuelto al espacio público, ¿no? Esto es lo que pretendíamos. Piensen ustedes también que el espacio público fue el gran dinamizador post pandemia, pero también las ferias específicamente, ¿no? Las ferias fueron una de las primeras actividades en el espacio público que volvieron, y bueno, y ahora seguimos. Creo que esta foto es de hace unas semanas en Buenos Aires. Estamos con algunas cosas también más, de alguna manera, como estas cosas que ayudan a, a poner en foco el patrimonio, por ahí más en el sentido más tradicional del patrimonio construido. Este es un edificio muy paradigmático del paisaje urbano, del paisaje del casco histórico, que está siendo puesto en valor en este momento y recuperado. Una restauración que no había tenido nunca en sus más de 100 años, es el edificio Otto Wolf, que, como bien mencionaba respecto como bien mencionaba Francesco respecto de
nuestra propuesta que se trabajó junto con la Ciudad de La Plata y que uno de los ejes tenía que ver con este eclecticismo de nuestro patrimonio. Acá vemos un edificio en el cual se mezclan elementos de muchos orígenes y que de alguna manera dan cuenta de esta cosa multicultural de la Buenos Aires de principios de siglo y que en ese sentido, en el marco del plan general de este proyecto ante UNESCO y de recuperación del casco histórico, nos parecía que era pertinente restaurar un edificio muy, muy valioso. Una última cosa es que también respecto del movimiento dentro del casco histórico, hay toda una estrategia muy grande, que es algo más por ahí silencioso, pero que nos permite hacer esto, que es una reingeniería de toda la red de transporte público del casco histórico, que va a permitir agilizar las combinaciones de los distintos transportes públicos en el casco histórico y reordenar sobre todo los grandes colectivos que antes pasaban, o que siguen pasando, pero que no son o sea, que la verdad que van un poco en contra de estos edificios tan frágiles muchas veces, en el cual hay un rediseño hecho por el Ministerio de Transporte de la ciudad de todo el sistema de transporte público en el casco histórico. En estos días también, por ahí, para terminar, tenemos algunas intervenciones que hay en calles y en el mercado de San Telmo. Digo, este es el esquema que ya se viene trabajando, pero que ha tenido varios ajustes que han surgido por ahí de conversaciones con la gente del sector. Hay un plan muy grande de recuperación de los materiales que tenía el casco histórico. En este momento se están readoquinando calles que habían sido asfaltadas en la década del 60, en la década del 70, recuperando los adoquines para las zonas adoquines que vienen de los lugares que han sido recuperados por parte de la ciudad. Y por último, el mercado de San Telmo, que es esta pieza muy importante dentro de la parte más sur del casco histórico, que en el pospandemia tuvo un rol muy grande en su relación con el espacio público, que está siendo recuperado en este momento. Entonces, un poco para terminar, esta es una imagen del primer evento público que realizó la Subsecretaría, el Ministerio de Cultura, con la cabeza del área de casco histórico que maneja Vivi y que maneja Agustín, y que la verdad que nos volvió a mostrar el rol tan fuerte que puede tener el patrimonio en relación al espacio público y a los usos subculturales en este caso, pero que complejizan un poco la mirada que teníamos por ahí antes en el post-pandemia en el centro de la ciudad de Buenos Aires.